Hola, bienvenidos, bienvenidas a este episodio especial de nuestro Code Talks de Ideas Locas. Soy Fran Ramírez y en este capítulo vamos a hablar de Crazy Toolbox, que es una colección de herramientas enfocada al mundo de Web3 y de la blockchain, creada por el equipo de Ideas Locas y que estoy seguro que te va a resultar de mucha utilidad. Y para contarnos en profundidad cómo funciona Crazy Toolbox, tenemos a nuestro compañero en Ideas Locas, Javier Álvarez. Hola Javier, cuéntanos qué es Crazy Toolbox. Muy buenas, Fran, ¿qué tal? Pues Crazy Toolbox es una colección de herramientas diseñadas específicamente para trabajar con el mundo Web3 y blockchain. Imagina tener una caja de herramientas virtual que puedas acceder a ella de forma fácil desde tu ordenador y hacer aquellos cálculos tediosos y aquellos procedimientos que siempre tienes que hacer algún script, acceder a alguna herramienta en línea, una a una. Pues con Crazy Toolbox tienes todo eso centralizado en una colección de utilidades que comentaremos más adelante y que en general te permite facilitarte la vida y hacer más cómodo el trabajo de desarrollo de smart contracts y en general de investigación en el mundo Web3 y blockchain. ¿Qué proporciona? ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta y qué aporta al mundo de Web3 y blockchain? Pues esa es una muy buena pregunta. Crazy Turbos tiene una colección de utilidades muy amplia y que iremos ampliando cada vez más. La primera de ellas que podría comentarte se trata de Wave Converter. Imagina que tienes que hacer una transacción en un contrato y te pide que envíe cierta cantidad de Ethereum o de Wave o de Giga Wave. En lugar de estar buscando un conversor de unidades online, con Crazy Toolbox tienes una herramienta que está en tu ordenador a tan solo un clic y que puedes convertir entre un montón de unidades, no solo esas, y copiar el valor al portapapeles de forma fácil. Luego también tienes los Function Selector Encoder y Decoder, que son funcionalidades que te permiten pasar de una Function Signature a un Function Selector y viceversa, usando la API, como ya mostraremos también, de 4-byte Directory. Por otro lado, también tienes algo que no siempre se ve en la mayoría de utilidades de Web3, que es el Transaction Input Decoder. Un Transaction Input que puedes decodificar sin necesidad de tener una API. Por ejemplo, imagina que acabas de desplegar un contrato o has visto un contrato desplegado en la blockchain y quieres extraer el método, los métodos que tiene ese contrato, o incluso si es una llamada a un contrato quieres extraer qué función se ha llamado y qué parámetros se han enviado. Con Crazy Toolbox puedes hacer esto perfectamente y, como digo, sin necesidad de tener la API, que es un limitante muchas veces. Luego también hay otras operaciones más relacionadas con la criptografía, como por ejemplo un calculador de hashes KiCad 256. Luego también tienes un validador de firmas, siguiendo la nomenclatura EIP55. O por otro lado también tienes para descubrir quién es el signature owner de un mensaje. Imagínate que tienes un mensaje y tienes el signature hash de ese mensaje. Pues podrías obtener quién ha firmado ese mensaje gracias a Crazy Toolbox. Y nada, Javier, como sabes, en los Code Talks nos gusta ver el código fuente en acción, así que ¿puedes mostrarnos el funcionamiento interno de Crazy Toolbox? Perfecto, Fran, pues vamos a ello. Antes de nada, indicar que para instalar y ejecutar Crazy Toolbox podéis ejecutar estos tres comandos que aparecen aquí, creará un entorno virtual y podréis ejecutarlo sin problemas. Nada más ejecutarlo veréis una pantalla como la siguiente, que es totalmente responsive y se adapta a cualquier tipo de resolución, y que tenemos diferentes features, cada una por una pestaña de la aplicación, que iremos comentando un poco una a una. En el código lo que podemos ver es que tenemos tres apartados principales: la parte de SRC, que contiene todo el core de la herramienta; la parte de la vista, que contiene los archivos generados por PySite Designer, que contienen la interfaz, y algunas imágenes que se utilizan ya sea en el README o en la propia aplicación. Y por otro lado el main.py, que es el fichero principal, que lo que hace es cargar esa vista que hemos comentado y bindear, nos guardamos, nos hacemos referencia a todos los widgets que declaramos en la interfaz y los bindeamos o enlazamos a eventos y a funciones. Por ejemplo, en el caso de Wave Converter, vemos que cada vez que el test input cambia, pues se conecta con Toolbox Core, que es el archivo que veremos a continuación, y llama a la función WaveConverter pasándole los atributos correspondientes. Y esto se hace por cada una de las funcionalidades que tenemos en la aplicación. Además, estas funciones lo que hacen es que para retornar la información
llaman a una señal y envían un evento de nuevo a este fichero, que lo recibe. El evento es algo así, result signal lo hemos llamado, y tiene 3 diferentes partes. Result to copy, que contiene información a copiar en el portapapeles, result y function signature. Y en cada una de las funciones que contienen el campo slot, el decorator slot, lo que hace es actualizar la información que les llega o simplemente mostrarlo por pantalla. Luego, por otro lado, en el caso de Toolbox Core, vamos a ir viendo ya cada una de las funcionalidades. Tenemos para empezar la funcionalidad de Way Converter. Esto básicamente hace uso de la librería web3.py, más exactamente la funcionalidad de ToWay y FromWay. Lo que hacemos es recibir 3 parámetros, value, currency from y currency to, y convertimos del parámetro de entrada a way y de way al parámetro de salida. Es la forma más fácil de hacer esto para evitar errores. Aquí ocurre un problema, y es que, como vamos a ver, si queremos convertir de way a ether, pues tenemos bastantes decimales, pero es que además si pasamos a la vista avanzada, podemos convertir a teraether y obtener muchos más decimales. Esto en Python por norma general desbordaría, y para ello lo que hemos tenido que hacer es cambiar el contexto de ejecución para que tenga una precisión de 30 decimales. De esa forma, pues esto se ejecuta de forma correcta y no nos genera ningún error. Luego, al terminar la ejecución, volvemos al contexto básico o original y así evitamos cualquier posible problema a futuros. Luego tenemos 2 funciones principales, que son function selector encoder y más abajo está function selector decoder. Vamos a explicar cómo funciona el function selector encoder, que básicamente lo que hacemos aquí es asegurarnos que los datos de entrada sean correctos, que la function signature no contenga ningún tipo de dato que no sea aceptado por Solidity, o que el function name sea correcto, como dicta la documentación oficial. Una vez hecho eso y comprobado que todo está bien, lo que hacemos es generar el hash de esa function signature, el hash keycat, y nos quedamos con los 8 primeros caracteres o los 4 hexadecimales, pares hexadecimales, y esto es lo que mostramos en la salida, como podemos ver aquí. Por ejemplo, si tendríamos estas 2 vistas, lo voy a hacer en esta por ser más simple. Si escribimos que la función name va a ser emit, por aquí vamos a ver una previsualización de esa function signature, y después por aquí podemos indicar pues el tipo de datos que puede que tenga esa function signature, y vemos que corresponde a este function selector. Lo podemos copiar y vamos a decodificarlo, y si lo decodificamos, pues efectivamente nos dice que corresponde al function signature mencionado. ¿Cómo hace esto? ¿Hay alguna forma de pasar a signature a selector, hacer un reverse o algo así? No, en este caso lo que hacemos es utilizar for_byte_directory. For_byte_directory es una base de datos, una API abierta que nos permite hacer llamadas y transformar del function selector a function signature y viceversa. Tiene un montón de claves, valores almacenados, y con una simple búsqueda podríamos sacar a qué function signature corresponde o a cuáles, porque podría haber acoplamientos y corresponder a varias, como veremos a continuación. Luego nos encontramos con otra funcionalidad, que es la forma de codificar el transaction input, ya sea el input al hacer una función de una transacción, de un contrato, o al crearlo. En ese caso vamos a diferenciar entre estos 2 tipos. Cuando se trata de la creación de un contrato, el bytecode o el transaction input siempre va a empezar por este código 6080 6040. Podemos hacer la prueba, y aquí tengo un contrato desplegado de la red de Mumbai. Vamos a meterlo en la herramienta y tras unos segundos veremos que nos da información. Mientras vamos a ver qué hace por dentro. Lo que hacemos es detectar si se trata de un contrato, y una vez hecho eso vamos a quedarnos con los function selector. Hemos visto que están separados por códigos 8063, y por cada uno de ellos, haciendo uso de resolve function selector, vamos a codificarlos. Esta función que está aquí arriba tiene una serie de decoradores para evitar, con la librería rate limit, que se hagan más peticiones de las
limitantes para evitar que la API crashee o nos dé algún tipo de error. Solo lo limitamos a 5 llamadas por cada 2 segundos. Pues una vez hecho eso, nos mostraría por consola los function selector que corresponde y que tiene ese contrato. Podemos ver que por aquí ya ha respondido y vemos que tiene un montón de ellos, ese contrato tiene un montón de funciones. Y mirad, alguno por ejemplo no lo encuentra en for-byte directory y nos lo diría. También podemos hacer esto con una llamada a un método de la función, por ejemplo esta misma. Podemos ver que en este caso lo que nos dice es a qué llamada, a qué función ha llamado y los valores que le ha enviado. Pues por ejemplo el primero de ellos era una dirección y le ha enviado esta address. Luego era un valor, un entero sin signo y le ha enviado etcétera. Y esto lo hace pues de una forma similar. Nos quedamos con los primeros caracteres para identificar el function selector, lo decodificamos y una vez hecho eso, con la función decode que corresponde a la librería ethavi, aquí lo podéis ver en la línea 23, pues lo que hacemos es decodificar esos parámetros de entrada de la función. Otras funciones que pueden ser útiles tener en Crazy Toolbox son el KiCat256 para calcular el hash, y aquí básicamente según vas escribiendo va a ir apareciendo el hash correspondiente al texto que has introducido. Luego tenemos el EIP55 Validator, y es que hay una convención para las direcciones en Web3, en ETH, y por ejemplo si introducimos una dirección nos va a decir que es válida y va a comprobar el checksum. En caso de ser incorrecto nos va a decir si la dirección sería, qué dirección sería válida. Podéis ver que la diferencia está principalmente en que es case sensitive, diferencia entre minúscula y mayúscula. Si copiamos por ejemplo esta dirección que nos ha devuelto que es válida y la volvemos a poner, veis que ya la herramienta nos dice que esta sí que es válida. Por otro lado también tenemos la funcionalidad de descubrir el signature owner. Si le pasamos un mensaje y su firma, podremos saber quién ha firmado ese mensaje. Esto lo hacemos con la funcionalidad de web3.py, la función de toChecksumAddress y la función de recover message. Le pasamos aquí el mensaje y la firma, y con estas dos funciones conseguimos obtener el signature owner. E igualmente, como hacíamos antes, pues por aquí arriba lo que hacemos es evaluar que todos los inputs que se introducen sean correctos. Pues por ejemplo podemos ir a Etherscan y aquí tenemos ejemplos, un montón de ellos, de firmas y mensajes en claro, y incluso la address que lo ha firmado para comprobar que es correcto. Pues por aquí podemos copiar el signature message y por aquí el signature hash. Y comprobamos que en este caso el signature owner sería una dirección terminada en 33FEB, que como podemos ver por aquí atrás es la misma y corresponde y está correcta. ¿Veis? En este caso no está haciendo distinción entre minúscula y mayúscula. Si fuéramos a Crazy Toolbox, a la parte de validador de direcciones, veríamos que la correcta es esta. Pues Javier, muchas gracias compañero. Y bueno, y a vosotros, recordad echar un vistazo al repositorio de GitHub de la herramienta y puedes siempre ponerte en contacto con nosotros para cualquier consulta que tengas. Así que nada más, hasta otra, gracias.